Allianz Global Investors me ha facilitado en exclusiva este informe sobre el último barómetro de riesgos que ha hecho para el 2024. Los impagos de créditos, de vehículos y de tarjetas de crédito no han parado de crecer y están en dinámica de acercarse a los niveles del 2008. ¿Todavía hay margen? ¿Cuánto? Veremos. Esto es un riesgo claro. Es la primera vez en la historia donde se pagan más intereses por hipotecas y por no hipotecas. Ahora nos quedamos sin ese margen. Pues si esto no es un peligro, que baje Dios y lo vea. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Vamos a la segunda parte del programa, que me parece muy interesante. Vamos a ello, y que ya os lo he anunciado. Fijaos, y son luces de alarma que no las pongo yo, las pone Allianz Global Investors, y son los riesgos detectables de cara al 2024. ¿Dónde está el foco y dónde nadie está mirando ahora mismo? Y a mí me ha llamado la atención dónde ponen el foco y dónde nadie está mirando. Pero antes vamos a hacer un inciso sobre esta parte de riesgos que puede haber y que, ojo, hay que echar una mirada muy interesante, ¿no? Mirad, ahora mismo, según la última encuesta de los gestores de fondos de Bank of America, solamente el 4% ve una recesión económica este año, en 2024. Ya nadie ve recesión económica. Es un argumento del que no se está apostando principalmente. Ahora mismo, el 4% solo dice habrá recesión económica en Estados Unidos. Solo el 4%. Y yo pregunto, ¿y los riesgos de cola qué? ¿Hay riesgos de cola o no? ¿Hay potenciales catalizadores, cisnes negros que pueden aparecer en el camino y que no se tienen en cuenta, sí o no? Esto va a ir al hilo también de lo que luego dice Allianz Global Investors en su documento en exclusiva. Pero para poner en contexto, observad cómo efectivamente ahora parece que esto está en el olvido. Estamos a por uvas todos y incluso yo mismo diciendo, están haciendo todo lo posible para que la palabra que empieza por R en idioma inglés y también español se evite. Y estamos en esa retórica. Y bueno, pues las encuestas de sentimiento también lo reflejan. Bien, hay que tener en cuenta un tema fundamental que afecta a la situación de cómo está compuesto el mundo, el escenario mundial actualmente. Y tal y como está configurado, hasta hace poquito China era el país más competitivo. Y lo veis aquí en este gráfico de TS Lombard, que me pareció muy interesante y que lo compartí por todas mis redes. Por cierto, uníos a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto gráficos como estos, es gratuita y tenéis información en tiempo real y más de 3.000 usuarios ya forman parte de mi comunidad de Discord. Así que únete. Os lo pasa Chris por el chat, si no estáis ya unidos a Discord. También que sigáis el canal, por cierto, tanto aquí como en YouTube. Y allí estamos en contacto, ¿no? En Discord, ¿no? También lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Pero lo que os estaba diciendo es esto, ¿no? Como China, fijaos como durante todo este tiempo, China es la línea negra, durante esta parte era el país más competitivo y estaba en disputa con Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos es el país más competitivo, lo veis ahí. Una vez más, Estados Unidos es el país más competitivo y ya no solo eso, sino que China, la tendencia de China está yendo un poquito a la baja. Parece que empieza a haber esa distorsión. Estados Unidos tendente al alza y China con tendencia a la baja. Este es un puzzle de nuevo geopolítico interesante. ¿Y por qué os lo digo? Porque hay elecciones en Estados Unidos este año y ni la administración Biden es favorable a China, ni Trump mucho menos es favorable a China. Y esta guerra va a seguir. Y esta guerra que siga alimenta potenciales riesgos a futuro que pueden aparecer en el camino y que ahora mismo estamos ahí mirando a otro lado. Fundamentalmente. Pero el esquema de la competitividad es importante, como dice TS Lombard en su último informe. ¿Vale? Y ligado con esto, hay aspectos que hay que tener en cuenta dentro del riesgo y que tenemos que seguir su evolución de cerca. Partiendo de la base de Estados Unidos, como he dicho antes, que es el país
la potencia más importante del mundo. Y observad esta tendencia, que desde el año 2020, y esto no ha parado de crecer, los impagos de créditos, de vehículos y de tarjetas de crédito no han parado de crecer. Y están en dinámica de acercarse cada vez más, todavía están lejos, a los niveles del 2008. Todavía hay margen. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. ¿Cuánto? Veremos. Este es un riesgo claro. Esto es un riesgo claro. Y ya no solo eso, las hipotecas están muy lejos de los niveles preocupantes. ¿Veis este nivel preocupante, no? 2008. Pero ha cambiado la tendencia. Las hipotecas, los impagos de hipotecas están empezando a crecer. Igual que el crédito revolving de los hogares. También está empezando a marcar un cierto crecimiento. ¿Cómo se está aguantando todo esto? Con el nivel de empleo y la precarización del empleo en Estados Unidos, 1, y 2, con la emisión masiva de la deuda, que también lo hemos dicho. Por cierto, Tyron Akali, hemos hablado de Bitcoin durante media hora, o sea que ya has llegado en el momento más tarde. Pero gracias por pasarte por aquí y por saludar, y estoy ultra mega contento, claro que sí. Estoy contento, a ver, es la realidad, y por más cosas, pero esa es una de ellas. Bueno, pues esto es un aspecto que seguir y que es caldo de cultivo para riesgos que puedan aparecer en el camino, que no necesariamente son a los que se refiere Allianz Global Investors en su informe, que por cierto siempre tenéis que echar un ojo a los fondos que comercializa Allianz Global Investors, que son fondos enfocados al futuro, a los papers que aquí os comparto en exclusiva, así que ojo a visor ahí, ¿no? Con esto. Bien, ¿por qué os digo esto también? Porque esto también es una pista negativa, lo que os enseño aquí a continuación. Y es una pista negativa porque este binomio es un poco lo que tildé yo como un binomio peligroso. ¿Por qué? Porque estos son los pagos de intereses de no hipotecas y de hipotecas. Y esto para mí es un potencial riesgo importante, ya no solo para 2024, sino para 2024, 2025 y 2026, si tenemos esta espiral tan negativa que estamos viendo hasta el momento, y donde nos están llevando todas las instituciones de los mercados desarrollados, empezando por Estados Unidos y siguiendo por la Unión Europea. Y es que nos están haciendo pagar cada vez más intereses, y nos están empobreciendo. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, y estamos incurriendo en la misma repetición del discurso, pero es que me parece muy preocupante. Es la primera vez en la historia, y ni siquiera en el año 78, ni siquiera en esta época, donde se pagan más intereses por hipotecas y por no hipotecas, y nos estamos acercando a niveles del 2008. Y pongo exclamaciones. ¿Por qué? Pues porque me parece preocupante que estemos en esto, porque ni en los 70 vimos esto. El diferencial era estrecho, pero es que ahora mirad el montante. Esto no son porcentajes, son montantes totales. Es verdad que hay que tenerlo en cuenta con efecto inflación. Pero el diferencial en 2008 o en el año 2000 daba más margen. Ahora nos quedamos sin ese margen. Pues si esto no es un peligro, que baje Dios y lo vea. Y que me dé de una bofetada para acá y me saque y me diga, mira, tío, si es que no te mereces estar en este mundo diciendo estas cosas. Pero a mí sí que me parece que es para decirlo. Por lo menos a nivel informativo, yo creo que es mi obligación como informador, como comunicador, hablaros de las partes negativas. Igual que hemos dicho antes que Bitcoin es un cohete y hay que subirse al barco del no fiat para protegerse del potencial sistema Ponzi que tenemos con la moneda fiduciaria, igual que os digo eso, también hay que decir la otra parte, la parte menos amable, que es a donde nos quieren caminar. Es que yo no os quiero llevar a esto. Héctor Chamizo no está diciendo algo por decir. Yo no quiero llevaros a esto. Nos están llevando los gobiernos, y las instituciones y los bancos centrales para tapar las crisis del presente. Y esto es una espiral que a lo mejor se posterga aquí en el tiempo, a 2000, yo qué sé, 30, vete tú a saber cómo lo quieran estirar hasta 2030, para luego que venga algo gravísimo, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que vinieran crisis cada menos tiempo, pero que depuren algo el sistema y que no impacten tanto el desempleo. Si os acordáis el análisis que hicimos hace unos cuantos meses, quizás ya hace un año, y que yo tenía la tesis de recesión cíclica en 2023, y en ese momento decía,
lo lógico sería que el desempleo subiera hasta niveles del 7% en Estados Unidos, que no son niveles del 2008, ni del 2000, ni de tal. Entre el 7%, 6-7%, era lo lógico pensarlo, por cómo estaba estructurado el paro en Estados Unidos y por las tendencias. Un nivel del 7% que corrija en muy poco tiempo tampoco es preocupante si se hacen bien las cosas previamente. Nadie quiere perder el trabajo, ¿vale? Partimos de esa base, no somos tontos, perdonadme, no lo somos. Nadie quiere esto, pero sí entendemos que si hay ciclos negativos y que son cortos, no afecta tanto de cara al futuro. Y eso es a lo que me refiero, esencialmente. Pero esto es obviamente pues para echarle un ojo. Claro que sí. Y ligando con esto, lo que os decía de la deuda. Es que es muy fuerte esto. Me río por no llorar, ¿eh? Me río por no llorar. Porque mirad el pago de intereses de la deuda. Es la línea esta. Es la línea esta, ¿vale? Mirad desde la pandemia lo que se pagaba por intereses de la deuda y se ha convertido dentro del conjunto de los gastos federales de Estados Unidos en la tercera partida. Ha superado al gasto en defensa y al Medicaid, que es el seguro. El Medicaid son los seguros en Estados Unidos para los que no se pueden permitir seguro médico, pues esa subvención para tener como seguridad social, ¿vale? Y ha superado también al gasto de Medicaid. No el Medicare, que también entra dentro de ese concepto. Y a los gastos de seguridad social. Pero es el tercero. Y esto es un cohete, ¿eh? Es que esto en nada va a ser así. Esto sí que es más subida que el Bitcoin, ¿eh? ¿De verdad esto no es para decirlo? ¿Y para alertar del riesgo que supone de cara al largo plazo? Nos estamos subiendo al barco de la teoría monetaria moderna de vamos a pagar, mientras se pagan intereses, ¿qué más da? Ya está, pelota hacia adelante y vamos a dormir a la economía. Queremos ser Japón. Es lo que parece, es que miramos hacia Oriente y decimos, ay, qué bien viven en Japón, ¿no? Cuando la realidad es que Japón es una economía dopadísima, adormecida, incapaz de crecer y que le van a comer la tostada en Asia otros competidores. Es que estamos incurriendo en un sistema Ponzi yendo por este camino. Y esto es un riesgo real. Es un riesgo real, la verdad. Pero bueno, ligando todo esto... ¿Por qué os digo todo esto? Porque Allianz Global Investors, como decía anteriormente, por cierto, si os gusta este análisis, también si lo estáis viendo desde YouTube, dejadme vuestro comentario. ¿Os parece peligroso esto? ¿No os parece peligroso? Bueno, vuestra opinión siempre cuenta. Si es desde el respeto, podéis estar o no de acuerdo, pero me interesa saber vuestra opinión. Que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario, como he dicho, y que os suscribáis al canal, que así lo hacemos crecer y siempre pues que vaya creciendo el canal es interesante. También aquí en directo, si os gusta aquí el directo en la plataforma morada, pues dadle a seguir el canal, os podéis suscribir, lo tenéis ahí arriba el recordatorio, por ahí, que os podéis suscribir y que siempre es un placer pues ir ganando, ¿no? Volumen de seguidores y haciendo crecer el canal, y así me permite seguir al día con la creación de contenido para todos vosotros. Yo encantado de sumar, ¿eh? Humildemente, ya sabéis que, joder, pues intentamos hacerlo lo mejor posible con nuestros aciertos y errores. Pero lo que decía anteriormente, por no perder el hilo, Allianz Global Investors me ha facilitado en exclusiva este informe sobre el barómetro de riesgo, el último barómetro de riesgos que ha hecho para el 2024. Como veis, es un documento de Allianz. Es un documento de Allianz. Que yo creo que, pues eso, que tiene mucho valor para todos y que me lo han facilitado pues para poder comentarlo por aquí con todos vosotros. Es el barómetro de riesgo que identifican los mayores riesgos para los negocios de cara al 2024. Las principales, digamos, las principales preocupaciones que tienen los negocios para este año, teniendo en cuenta, pues, 3.000 y pico opiniones de expertos en gestión de activos a lo largo de 92 países. Es decir, que la muestra es importante, ¿no?, de lo que dicen los expertos. ¿Y cuáles son estos riesgos que se detectan? Y también riesgos en función de cada país, que se detectan
para el 2024 y que pueden ser interesantes monitorearlos y seguirlos por parte de Allianz Global Investors. Y que quizá nadie estemos cayendo. Aquí está la metodología del estudio, podéis hacer captura para ver que tienen su metodología completamente adecuada, ¿no? Dentro de este informe que me parece interesante y que le he echado un ojo bastante en profundidad. Y vamos al contenido, ¿no? Los principales riesgos para los negocios de cara al 2024 y que quizá pues no estamos pendientes en ellos. ¿Cuál es el principal riesgo para los negocios? Según este barómetro, a más de 3.000 y pico expertos de la gestión de activos a lo largo de 92 países, pues el principal riesgo es la ciberseguridad, queridos amigos. Ni recesión, ni guerras, ni nada de nada. Es la ciberseguridad con el 36% de las opiniones de estos expertos. Ojo, Cómo los ciberincidentes parece que pasan al número 1. El número 2 son las interrupciones en las cadenas de suministro. Esto sí que tiene que ver bastante con la actualidad y con lo que está sucediendo en el Mar Rojo o lo que sucedió a raíz de la pandemia o con la guerra de Ucrania. Evidentemente, pues el 31% de estos expertos lo que vota en el barómetro, lo que dice es expresar preocupaciones directas con las interrupciones de los negocios. Bien, eso como segunda. Y como tercera, bueno, vamos a comentar todas, de hecho, lo voy a hacer un poquito más pequeño para comentar todas, porque la tercera son catástrofes naturales. En su opinión, las catástrofes naturales también son un riesgo que pueden afectar a los negocios de cara a este año. Y luego, pues, a ver si puedo pasar... A ver. No, la 4 estaba para acá. Vale, es que lo tengo muy grande. Vale, evidentemente, esto sí me parece muy importante, Los cambios en regulación. Ojo los cambios en China en regulación, por ejemplo. Ojo los cambios en China en regulación. Mirad también los eventos macroeconómicos, es el quinto, con lo cual el efecto de recesión para la mayoría de los expertos, para el 19%, eventos macroeconómicos como inflación, deflación, política monetaria, austeridad, programas de austeridad, supone el quinto riesgo para el 2024. ¿Qué suponía esto en el 2023? El 25%, estaba en la tercera posición. Los expertos están levantando la guardia con respecto a la macroeconomía, dicen que no va a ser preocupante para el 2024. Esto me parece relevante, no lo siguiente. Muy relevante. Luego están también fuegos, explosiones en la sexta. Es que está al mismo porcentaje. Ven los fuegos y explosiones como riesgos. Y luego el cambio climático es el séptimo. Es que nada tiene que ver con lo que se pensaba en 2023 con este mismo barómetro. En exclusiva aquí en el canal de Allianz Global Investors. Eso sí, los incidentes de ciberseguridad para estos expertos consultados era el número 1 también en 2023. ¿Y por qué consideran la ciberseguridad importante, ¿no? Y la mayoría de las empresas están viendo como que la brecha de seguridad de ciberseguridad es importante. Es que fijaos cómo estiman hasta 500.000 millones de impacto en los beneficios, perdón, en las ventas de pérdidas por temas de ciberseguridad. Para las empresas grandes, 100.000 a 500.000 para las medianas y más en torno a 100.000 para las más pequeñas. Es decir, que es un riesgo que puede afectar de manera mayúscula a las principales compañías, el tema de la ciberseguridad. Y que, bueno, pues explican que todo esto que ha sucedido de la revolución de la inteligencia artificial, que va a seguir hacia adelante, pues efectivamente va a crear brechas de seguridad. Y por eso empresas dedicadas a la ciberseguridad pueden hacerlo bastante bien. De hecho, os digo, Allianz Global Investors, uno de sus fondos también está dedicado a robótica y también a ciberseguridad. Y están muy posicionados en empresas que evitan pues este tipo de catástrofes, este tipo de riesgos. Y bueno, pues a nivel personal también me parece interesante este tipo de orientaciones a la inversión, ¿no? Teniendo en cuenta dónde están los focos y demás, y estos riesgos que la misma gestora señala. Por cierto, Bitcoin está en $62.300. Es una auténtica locura lo que está haciendo en el día de hoy. Lo veis aquí en esta pestañita en tiempo real, subiendo un 9%. Increíble, gente. Va a hacer máximos históricos al final de esta semana a este paso, ¿no? Esto como
esto como un poquito alto en el camino dentro de todo esto. Y fijaos lo que dice Michael Birch, perdón, que es Global Head of Risk Advisory Services de Allianz Commercial. Y dice que no es una sorpresa que la ciberseguridad sea la principal preocupación para las principales compañías a lo largo del mundo, y que pues que la mayoría de servicios y actividades tienen vinculación con el entorno tecnológico y digital, y que por ahí puede haber brechas y que pues puede haber robo de mucho dinero y bueno, suponer un riesgo a nivel global importante si esto no se para, ¿no? Pues lo que os digo, yo creo que es un riesgo que me ha llamado la atención que sea el número uno, porque mucha gente yo creo que no está cayendo en este riesgo como para que sea el número uno, ¿no? Y que puede suponer un deterioro importante para todos nosotros. Fijaos, os pongo el ejemplo, ya que estamos hablando de Bitcoin, ¿habéis visto la cantidad de gente que les han robado billeteras en Bitcoin o en otros activos? Os habéis enterado, ¿no?, de todas estas noticias de los robos, hackeos, etcétera, de billeteras de wallets, ¿no?, de criptos. Pues mirad si la ciberseguridad no es importante, que nos pueden hasta robar nuestras propias inversiones, ¿no? Pues para las compañías que cotizan también lo es. Y como no inviertan en esto y les metan ciberataques, pues alguna leche con perdón en la bolsa se pueden dar, ¿eh? Por eso yo creo que es interesante. Y avanzando al segundo, que es el tema de las temperaturas extremas, etcétera, las catástrofes naturales, que consideran el 26% como el siguiente riesgo. Claro, hablan de pérdidas potenciales que excedieron 100.000 millones de dólares por cuarto año consecutivo hasta el 2023. No son pérdidas pequeñas, ¿eh? Esto un poco va ligado con el cambio climático, etcétera, ¿no? Pero por ahí yo creo que también hay que echarle un ojo, ¿no? Y por eso las compañías tienen esta cierta preocupación. Y de hecho esto lo dicen que de acuerdo con con la Organización Mundial de Meteorología, ¿no? Que pues eso, que se estimaban unas pérdidas tan cuantiosas en este sentido, y que por eso pues a nivel inversión también y a nivel economía esto afecta. Me preguntabas, Malotrus, si wallet en frío. No, me imagino que lo que me refiero es hackeos no en wallets en frío. Yo creo que no. Y por supuesto en wallets externas es difícil, ¿no?, que esto se produzca. Dame un segundito que bebo agua. Pero un poco así, ¿no? Un poco yo creo que vamos por ahí, ¿no? Y luego está el riesgo geopolítico, ¿no? Perdón, el riesgo regulatorio y político, que yo le daría más preocupación. A mí, si me hubieran hecho votar en este barómetro directamente y hubiera participado con los expertos que votaron dentro de este barómetro, al riesgo político yo le pondría un poquito más arriba, porque hay muchas elecciones este año en Reino Unido, en Estados Unidos principalmente, pero es el año en el que se van a producir mayores procesos electorales importantes, y vamos a ver por dónde tiran todo esto, ¿no? Sobre todo para ver cómo se conjuga el mercado de la energía, las estrategias y alianzas políticas. Y bueno, el riesgo regulatorio me parece importante, sobre todo con respecto a la ESG, que también lo comentaba por aquí Allianz Global Investors en este informe, y aquí lo explica como más en detalle, ¿no? Pero bueno, yo lo habría puesto un poquito más arriba de lo que lo estamos viendo hasta este momento, ¿no? Este riesgo. Pero es otro riesgo potencial, una vez más, que puede afectar a la economía. Y me voy a centrar en estos tres. También está claro que la cadena de suministros, y los hemos comentado, estos problemas, sobre todo también a raíz del conflicto del Mar Rojo, que disparó los containers en pocas semanas, los precios de los contenedores más de un 175%, más de un 200% después de las siguientes semanas. Parece que es un conflicto que avanza hacia una media intensidad, pero que está en el horizonte y que obviamente a los expertos les preocupa, como vemos aquí, ¿no? Y son problemas que también pueden suponer pérdidas para muchos negocios, en especial para los que viven del comercio mundial, ¿no? De este tipo de transacciones. Ahora bien, no es algo que esté en las principales preocupaciones, según vemos el barómetro, aquí en exclusiva de Allianz Global Investors, ¿no? Luego lo de los fuegos y demás también me llama mucho la atención. Pero vamos a ir por países, porque me interesa ver a nivel global, cuál es, para qué país se supone la ciberseguridad un mayor problema
dentro de que hemos hablado de muchos países. Y fijaos la respuesta de los expertos. Para Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Kenia, Mauritania, Nigeria, Portugal, Suiza, Uganda, Reino Unido y Estados Unidos, la principal preocupación de estos expertos de cara a las compañías son los ciberincidentes. No está España, ¿eh? En España los que hemos votado a otra cosa. Ahora os digo a qué cosa. Pero países importantes como Estados Unidos, a Francia, Alemania o Reino Unido dicen que es la ciberseguridad. Los ciberincidentes, lo que más le preocupa. ¿Y los expertos españoles qué estamos diciendo? ¿O qué votamos? A ver, déjame un momentito porque estaba más abajo. Aquí estamos. Las interrupciones de los negocios. Vemos aquí. Pues las cadenas de suministro y tal. También se puede entender, ¿no? Por cómo estamos, el tipo de economía que tenemos, ¿no? Además muy dependiente del sector servicios, ¿no? Pero mirad, Canadá, Irlanda, Italia, Malasia, Países Bajos, Singapur, Corea del Sur, España y Tailandia, decimos que el principal problema es la interrupción de los negocios por las cadenas de suministro, entre las que se incluyen las cadenas de suministros. A ver, yo esto también lo puedo entender más. Fijaos, Tailandia, que vive mucho el turismo, Corea del Sur del comercio, Singapur del comercio puramente, Italia del turismo, Irlanda no tanto, Canadá también, ¿no? Mucha exportación y tal, Holanda también mucha exportación, también tiene petróleo, etcétera. Malasia también está en ese enclave comercial importante, pues se entiende mucho esta votación. El caso de España, bueno, quizá por el turismo, ¿no? Estamos votando todo esto. Bitcoin casi 63.000, ¿eh? En tiempo real. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo disipar el riesgo? Protegiéndonos de la moneda fiduciaria. Esto me ha quedado de PM, ¿no? En activos, diversificando cartera, invirtiendo en fondos que nos protejan de todo esto, por supuesto. Y también, pues eso, en activos tipo oro, Bitcoin, bonos de largo plazo, de medio plazo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero bueno, interesante este barómetro, que es muy extenso. Si queréis más información de este barómetro, os envío gráficos y demás por mis redes, por mi comunidad de Discord. También esto, si lo veis desde YouTube, agradezco eso, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, que sigáis el canal si no lo hacéis, es decir, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, porque yo os agradezco. Si os gusta el contenido, oye, suscribíos, ¿no? Así veis más contenido, activáis la campanita y os llegan los vídeos, etcétera, ¿no? Y por aquí, por el chat, siempre encantado de leeros, y también si me seguís en directo, muy encantado de la vida con que lo hagáis, ¿no? Básicamente. Así que nada, pues eso, que gracias por esto, y atentos a todos estos riesgos que hemos hablado, los que comento yo al principio, más el informe de Allianz Global Investors, porque yo creo que nos da una foto muy interesante, ya no del 2024, sino de los años que están por venir.